Última actividad. Mesa redonda base tecnológico en la actividad aseguradora latinoamericana. Van a integrar este panel Florian Kammer, Head of P&C Underwriting, Hub Latinoamérica de Swiss Re; Juan Goyan, gerente de desarrollo de canales con Summer de Mars & McLennan Companies; Flavia Constanza Lepere, Client Executive de Cuentas Seguros, Retail and CPC en IBM. Modera Gabriel Misner, consultor especializado en innovación para la industria de seguros. Y vamos a hacer una moderación distinta, ya que quiero poner un poco el tema de lo que vamos a hablar ahora. Transformación digital, todo el mundo habla de esto, nadie sabe por dónde empezar. Y tenemos una suerte increíble que vamos a compartir hoy. Vamos a ver tres visiones complementarias, suplementarias, y tal vez alguno pueda encontrar algo de contradicción, y esto es espléndido. Vamos a hablar desde el punto de vista de un reasegurador, vamos a verlo desde el punto de vista de un broker, y vamos a verlo desde el punto de vista de un proveedor de tecnología. Pero por sobre todo, aunque parezca mentira, lo que no podemos perder es la emoción, y esto tiene que ver con la presentación de Rodrigo de recién, cuando hablaba de Bolivia. ¿Ustedes le vieron la cara? Estaba emocionado. Si nosotros no tenemos y no ponemos emoción en lo que hacemos, todo lo que hacemos no sirve y no funciona. Entonces, intentemos ahora apasionarnos por este mundo que viene. Y este mundo que viene a cambiar todo. Viene a cambiar la suscripción, viene a cambiar la intermediación, que es donde quizás veamos efectos más rápidos, la inspección, la detección del fraude, el pricing, el pago de siniestros, cobranzas, prevención. Todo va a cambiar. Con lo cual tenemos nuevos clientes, nuevas demandas y nuevos paradigmas. Quiero que vean ahora, todos oyeron hablar de Lemonade. ¿Saben lo que es Lemonade? Bueno, Lemonade es una startup norteamericana que pretende revolucionar el mundo del seguro. Pero fíjense en este comercial que ellos hicieron, que yo traduje para ustedes, cómo resumen lo que la gente, los clientes de ustedes, piensan del seguro. ¡Tatán! ¡Tatán! A ver, ahí vamos. And you love the things you own. You never want anything bad to happen to them. That's why you get insurance. But old insurance kind of sucks. You pay every month, then when you need help, they give you the runaround. It's because they make money when they say no. That's wrong. Lemonade is different. When you pay, we take a small flat fee. The rest goes to covering your stuff. So if something happens, we pay super fast. And since we don't have brokers, we're super cheap. All this is available from the comfort of your smartphone. But here's the best part. Most years, we'll have money left over. We take that cash and we give back. To you or to causes that matter. This is what insurance was always meant to be. Protecting people and strengthening communities. That's what we're all about. That's Lemonade. En pocos segundos resumieron lo que la gente cree del seguro. Nos dan el paraguas cuando llueve, cuando está el sol, perdón, y nos lo quitan cuando llueve. No nos quieren pagar. Estos son los paradigmas que la gente tiene porque nosotros como compañía de seguro hace años que no hablamos con los clientes. Al igual que las compañías de las terminales de autos, los importadores de autos que te venden un auto y nunca más te llaman y nunca se enteran cuando cambiaste otra marca, las compañías de seguro nunca llamamos a nuestros clientes. Jamás. No hablamos con ellos, no sabemos cómo piensan. La tecnología por primera vez, y esto es maravilloso, deja de ser el soporte, la ayuda, el bastón para el cambio, para convertirse en el motor del cambio. O lo entendemos o nos quedamos atrás. Ahora la pregunta es, ¿tecnología es innovación? Yo les diría que claramente no. La tecnología puede ayudarnos a innovar. Porque siempre vamos a tener un riesgo por hacer y un riesgo por no hacer. Hoy tenemos nuevas generaciones de consumidores, los he visto incluso aquí que digamos que el promedio de edad supera los 40, todos con el celular cerca.
Los que están por abajo de 40 en promedio están con el celular todo el tiempo. Con lo cual el concepto de inmediatez cambia el negocio. El te llamo para cotizarte, el déjame ver cuando te pago, esas cosas no funcionan más. Y no con las generaciones que vienen. El cliente es más impaciente. Pero claro, cuando uno confunde tecnología con innovación, puede pasar esto. Esto es un mail, es un video que hizo el que más sabe de esto. Y es Google. Si no lo vieron, les invito a compartirlo. ¡Tatán! Vamos de vuelta. Hey, just that, thanks. You sure? Yeah. Username? Nick M. No. And then 1983? No. Zambi Pops. Sorry. Zambi Pops? No, okay. Don't worry about that. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick Forever. Please listen carefully to this bread license agreement before continuing your purchase of the local bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based product for any purposes prohibited by US law, including without limitation, design, development, and manufacture of missiles, chemical, nuclear, or biological weapons. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse me. Oh, yeah, hey. Just what then, sir? Yeah, we just... What's your username? It's Nick Forever, but number 4, not the... Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? It's not even a word. Okay, how about this one? You know what, forget it. Which one? I hate a pot of rice. You're in. Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be £98. It's not express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, standard. Standard. Standard delivery. That's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what, I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, okay. So you want the take-home today price, then that's £3.27. You know what, I'm going to go. Come back soon. I won't. Parece chiste, pero que algunos hemos comprado en internet y nos han pasado cosas de este estilo. Eso no quiere decir que no va a ganar, pero fíjense quién hizo esto. Esto es Google Analytics. ¿Entendimos el mensaje? Estamos todos preparados para el cambio, pero el cambio hay que hacerlo bien, porque la gente es exigente. Esto es el famoso efecto boomerang que nosotros llamamos. Porque el cliente y el nuevo cliente, que es el que querría que discutamos, siempre tiene razón, pero puede equivocarse, pero por sobre todas las cosas el cliente es la razón de lo que hacemos. Y el cliente nuevo, el cliente al que apuntamos, ya no es más el que compra, es el que me pide que lo conozca, que lo ayude, que lo involucre, que le pregunte, que lo proteja, que le hable. Si no entendemos este nuevo mapa del cliente, nos estamos quedando afuera del negocio, porque no entendemos qué es lo que el cliente nuevo nos está pidiendo. Y también sería bueno, antes que aprendamos de estos 3 grandes que tenemos aquí, que nos van a ilustrar un montón y luego vayamos preparando algunas preguntas, que innovar no es solamente tecnología, y quiero mostrarles esto. Esto es lo que podemos jugar cuando nos quedamos sin internet que nos da Chrome. Miren lo que se le ocurrió a alguien. ¿Cómo es posible jugar, divertirse, ser creativo, ser innovador sin usar tecnología? Y no tiene idea la cantidad de gente que jugaba. ¿Y después qué hicieron? Vamos a mejorarlo. Y le pusieron scores. Y cada uno notaba cuál era su high score, cuántos autitos había saltado. Innovar es ser capaces de pensar en el cliente, de pensar distinto, de cambiar la realidad para hacer la vida más cómoda, más sencilla y más divertida a la gente.
Vamos entonces a invitar a Florian aquí. Este es tu lugar y ahora aprendamos de vos. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Pedro, muchas gracias por la invitación. Lo que les quiero presentar en los próximos 10-15 minutos es la estrategia, digamos, o el posicionamiento de Swiss Re frente a esos avances tecnológicos en nuestro sector, o mejor dicho, esa revolución digital o revolución tecnológica. Y para hacer eso, me gustaría empezar con el contexto. Yo creo que es muy importante que entiendan cómo nosotros interpretamos el contexto, el entorno en que actúa nuestro sector, para ahí entender la respuesta, la estrategia que tenemos, por bueno, por mal, pero da para entender por qué hacemos lo que hacemos, qué tecnologías estamos priorizando, qué estamos utilizando, tanto con respecto a nuestros clientes, en el aspecto externo, como también en el aspecto interno, cuando hablamos de nuestra compañía y la optimización de nuestra producción, de nuestra cadena de creación de valor. Entonces, ¿cuál es este contexto? Lo que vemos es simplemente una transformación muy profunda, muy amplia, muy rápida de nuestra economía, de nuestra sociedad, en varios sectores, en muchos sectores, en todos los sectores. Si piensan en la área de movilidad, ¿no?, el ramo automovilística, todo lo que es telemática, los vehículos autónomos, los sensores, ¿no?, la colección de datos. Si piensan en el sector de logística, las mercancías ya tienen sensores y en real time puedes ver dónde está tu producto, puedes optimizar tu supply chain. El sector de medicina, los wearables, los implantes, el efecto de la revolución digital en todo lo que es ciencia genética. El progreso ahí es tremendo. En la agricultura, en el sector productivo, si piensan en el 3D printing, la impresión 3D, en español supongo, los materiales nuevos, ahí entiendan qué profundo, qué amplio, qué sistémico es este cambio, es esta transformación. Y esto es el punto de partida de nuestro sector. ¿Y por qué? Lo que cambia es el riesgo, es la materia prima de nosotros, de nuestro sector, es la exposición que está cambiando. Y obviamente tenemos que entender eso. Ese es el aspecto externo. Por otro lado, y tú lo mencionaste, y ayer también algunas personas lo mencionaron, en la revolución digital hay básicamente una transferencia de poder del productor al consumidor. Y con eso un incremento en la intensidad competitiva tremendo, ¿no? Ayer alguien dijo que con un clic como consumidor puedes comparar precios, con otro clic puedes cambiar la compañía de seguros o requerir un servicio, etcétera, etcétera. Todo eso incrementa la competición tremendamente. Al mismo tiempo los millennials quieren más servicios, otra vez un desafío bastante grande, ¿no? Y ese es el aspecto interno. Nosotros tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser más rápidos, tenemos que ser mucho más orientados hacia el cliente con respecto a los servicios, el pago de siniestros, toda la cadena de creación de valor. Son estos dos aspectos. Otro punto es el riesgo de cambio, lo que nosotros en suscripción llamamos riesgo de cambio. ¿Lo que es eso? La suscripción en este entorno se va a cambiar. Porque antiguamente lo que hicimos, básicamente, vimos el pasado, tomamos los siniestros del pasado, calculamos un promedio y extrapolamos para el futuro. No es más suficiente hacer eso. No digo que es completamente inútil, pero obviamente no es suficiente. Con esa velocidad del cambio, el pasado está limitado para predecir el futuro. ¿Cuál es la tecnología nueva que necesitamos ahí? Es el Predictive Modeling. Es una modelación predictiva basada en escenarios que toman en cuenta esos cambios para realmente calcular la acumulación del futuro, para calcular el precio, etc. Entonces, estamos viviendo en un cambio de suscripción fundamental en nuestro sector. Otro aspecto muy importante
Big Data. Porque si hablamos de revolución digital, podríamos hablar de un avance tecnológico de los sensores, básicamente. Hablamos de telemática, los coches hoy en día tienen un montón de sensores que coleccionan datos, que transmiten datos, y eso es un aspecto, la colección de millones y millones y millones de datos. El otro aspecto es cómo interpretarlos, y eso es esencial, porque para mí esos son datos de riesgo, de exposición, lo entiendo mejor. Hay otro aspecto, obviamente, que es la distribución, el marketing, etc. Pero fundamentalmente, para nuestro sector también es entender el riesgo. Entonces, Data Analytics es una tecnología, si quieren, nueva o un método nuevo que es fundamental. Quizás un último aspecto, yo creo que ese tema es más lo que es tecnológico, es mucho más lo que es eso. Es fundamentalmente para nuestro sector un gran desafío y de vez en cuando un dilema de management, de liderazgo. Lo que quiero decir con esto. Por un lado, tenemos que cambiar el código genético de nuestras compañías debido a esa transparencia que mencioné, esa transparencia de poder del productor al cliente. Tenemos que realmente cambiar todos los procesos hacia el cliente. Ser rápido, ser más barato, etc. Tenemos que posicionarnos. Hay tantos cambios tecnológicos que tenemos que focalizar, priorizar, secuenciar, eso primero, eso segundo, etc. ¿Por qué? No se olviden que todos esos cambios estructurales, tecnológicos, son caros. Es un desafío de financiamiento también. La timeline o el horizonte temporal, lo que primero, lo que segundo, etc. Todas esas cosas son muy importantes, pero lo más importante es que como management creamos una narrativa positiva con respecto a esos cambios. Es que vemos el vaso medio lleno y no medio vacío. Que realmente motivamos a nuestros colegas para ir a la misma dirección con nosotros. Mis conclusiones de todo esto son: en un tiempo tan desafiante no es bueno ir solo. Lo que necesitamos son socios. Y les voy a hablar un poquito de la estrategia de Swiss Re, pero sí es importante tener ese ecosistema de socios. Y pueden ser corredores, pueden ser compañías de tecnología, universidades, lo que sea. Pero no es buena idea ir solo. Pueden ser compañías de seguros, reaseguros, etc. ¿no? Y al final, yo estoy seguro que vamos a ver una diferenciación en términos de resultados y también de ranking de compañías de seguros, de ganadores y perdedores. Las estructuras de los mercados van a cambiar. Y eso significa que el liderazgo es más importante lo que nunca, básicamente. Con respecto a estos slides aquí que ven, les voy a mostrar un poquito cuál es la conclusión de Swiss Re, cómo nos posicionamos. Hace 2 o 3 años que redefinimos nuestra estrategia y dijimos, ok, no podemos quedar en ese modelo tradicional, tenemos que completarlo de algunos otros pilares para afrontar ese desafío. Tenemos 3 pilares. Tenemos nuestro negocio tradicional, contratos de reaseguro, facultativos. Tenemos capital management, ¿se recuerdan de la financiación? Y básicamente posicionar reaseguro como fuente de capital. Y tercero, innovación o solución. No sé cómo tú lo llamas, ¿no? Solutions. Y esto hay a ver con el avance tecnológico, de ser, okay, ¿cuáles son las tecnologías que priorizamos y cómo lo dividimos y qué hacemos internamente? Ese grupo de solutions es básicamente una infraestructura, es un grupo definido, yo creo que hoy en día tenemos 150 personas trabajando en esto, mundialmente, también en América Latina, que ofrece soluciones tecnológicas para nuestros clientes, que son compañías de seguros, brokers, etc. Y en toda la cadena de creación de valor. Y eso puede ser en el diseño del producto, puede ser en la interacción con los consumidores,
en la tarificación, Big Data, Data Analytics, puede ser en siniestros, etc. Son soluciones tecnológicas en toda la cadena. Y nosotros, en términos de priorización, tenemos algunos que ven aquí, no sé si lo pueden ver, pero el más grande es Data Analytics, also cómo analizamos datos. El ejemplo es, si nosotros trabajamos con una compañía de seguros que tiene telemática, muchas veces la compañía de seguros tiene el dispositivo o el app para coleccionar los datos. ¿Cuál es la función del reasegurador? Que está muy atrás en la segunda línea, es la interpretación de los datos. Lo que ofrecemos es Data Analytics. Y ahí son algunos otros, como riesgos cibernéticos, tenemos Predictive Modeling, Property and Liability, productos paramétricos. Ahora no da el tiempo para ir en detalle. El ramo automovilística es telemetría, vehículos autónomos, plataformas tecnológicas que es Web3 o Smart Homes. Si les interesa eso, les ofrezco obviamente que entren en contacto con Brian o entren en contacto conmigo. Tenemos obviamente material de marketing. Pero al final lo que pueden ver es un foco, es una priorización de temas. Lo que no se puede hacer es realmente perderse en ese universo de opciones tecnológicas. Un ejemplo es Data Analytics. Y normalmente mostramos este slide aquí si nosotros analizamos datos con diferentes métodos, lo que queremos hacer es ayudar a nuestros clientes en términos de crecimiento estratégico, en términos de análisis de cartera, de portafolio, donde tienes problemas, donde creces, donde eres rentable, etc. Cómo te comportas en comparación con tus competidores, etc. Y también análisis de eficiencia. Es mi último slide aquí y es nada más un ejemplo, es un ejemplo de un slide que hemos dado a un cliente de Estados Unidos que ayudamos a entrar en un mercado que no conocía antes. Y nosotros hicimos el análisis bajo dos perspectivas. Una de la perspectiva del mercado y diciéndolo, mira, el mercado de automóviles en la región donde quieres entrar se ve así, así, así. Por ejemplo, la distribución demográfica, la renta, compra de coches, tipo de coches, etc. Pero también bajo una segunda perspectiva, que es riesgo. Also, por ejemplo, como es la frecuencia de siniestros, robo, etc. Es un enorme análisis de datos, muchas veces de Big Data, para ayudar a clientes a entrar y darles una ventaja competitiva. Y otra vez les ofrezco entrar en contacto con nosotros con respecto a este tercer pilar estratégico que tenemos, que es Solutions, que es innovación. Y espero que esto nos sirva como base de discusión. Muchas gracias. Coincido ampliamente en todo, te diría, gracias a Dios. Si no teníamos por ahí un debate un poquito más picante. A ver, voy a tomar un concepto que expresó Florian que es para mí clave y fue clave en March para que esto que podemos llamar la transformación digital de la compañía o la adaptación de un broker de esta envergadura a los nuevos tiempos empiece a ser realidad. Ese concepto es cambiar el gen, ¿no? Vos hablaste de cambiar el gen. Me voy a adelantar a un concepto que está en el primer slide, pero la realidad es que hay que salir del gen seguros, ¿no? Es un poco violento esto. Bueno, hay que salir del gen seguros. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que empezar a pensar en el cliente y el cliente de seguros realmente no sabe, no conoce. Fundamentalmente me refiero, y permítame la licencia, al cliente final, ¿no? Que particularmente es mi expertise, el consumer, no
la empresa o el comercio, ¿no? Pero básicamente el cliente tiene en el seguro un concepto negativo, tiene una connotación negativa. Es algo que lo tiene que tener probablemente por cuestiones regulatorias, obligaciones legales, ¿sí? Pero en definitiva trata de evitarlo. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es de entender cómo ese cliente puede empezar a ver el seguro desde otro lugar, y lo primero que hay que hacer es cambiarle la experiencia. ¿Ok? Entonces, ese fue pues el primer factor que creo que... a ver, perdón, ¿cómo lo...? Sí, ¿cómo lo...? Ah, ok, listo. Era más fácil. Bien, a ver. Cuando Gaby me dijo armar una pequeña presentación, que les prometo que va a ser pequeña y es concisa, pero lo primero que quise expresar es esto. ¿Sí? Acá hay un responsable, hay un sponsor de todo esto, con nombre y apellido, que no está acá en Argentina, sino que está en Phoenix, en Arizona, y esta persona tiene un montón de anécdotas de cómo terminó siendo el CDO en Marsh. ¿Ok? Anécdotas, imagínense que bastante particulares, ¿no? Y divertidas. ¿Pero por qué? Porque había un choque cultural. Definitivamente había un choque cultural entre su mindset y el de la compañía. Básicamente, esta transformación, este cambio cultural, para Marsh significó armar un ambiente por separado. Sastry armó el Digital Lab en un lugar totalmente distinto a donde está el headquarter de Marsh, que es New York. Fíjense dónde está. Está en San Francisco, en la otra punta. Él está en Phoenix. Y él propuso, básicamente, señores, acá hay un mundo distinto, un mundo que está cambiando los paradigmas. Lo decías vos, la gente ahora piensa distinto, tiene otra interacción, tiene otras necesidades en tiempos de respuesta, entiende el mundo de otra manera, porque antes probablemente desde lo técnico no se podía pensar en un seguro de auto, en una cobertura de un auto en tiempo real por 15 minutos. Si hoy están los datos, ¿por qué no? Hoy la tecnología lo permitiría. Entonces, lo que antes era imposible, hoy empieza a ser posible. Entonces hay que pensar distinto. Y también hay otra sentencia, otra declaración de Sastry que es muy importante, que es: el mundo va hacia lo colaborativo. Y esto es, no solamente tenemos que, en el Digital Lab, pensar en más, sino que tenemos que pensar en gente que venga con ideas y con propuestas, y en Surtex, que puedan potenciar nuestro negocio. ¿Sí? Eso, imagínense que es un cambio para un broker de estos bastante importante. El segundo punto es, se acabaron los servidores, se acabaron todas las cuestiones de infraestructura local, toda la nube. Y eso, permítanme una autorreferencia muy breve. Yo trabajé en Equifax unos años y si yo tengo que describir la primera frase que me decía cualquier cliente es: los datos son míos. Y es una gran falacia, de alguna manera. Entonces, él se encontró con esta situación y dijo: no, basta, todo a la nube. ¿Sí? Cambio cultural. Códigos corporativos. Hoy en Marsh Argentina hablamos de la sala 303. Si uno habla con Sastry y su gente en Phoenix, es la sala Skywalker, nadie usa esto, todos en remera, etc. Es otra cabeza, ¿no? Y hay un mundo más allá de seguros, quiero decir, Marsh empezó a contratar gente que no viene de este mundo. Porque si sigue contratando gente para hacer otra cosa distinta a la que venía haciendo, y esa gente es la misma que venía contratando antes,
seguramente va a ser más difícil. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a contratar gente como este señor, que viene de loyalty, viene del mundo financiero, viene de pensar en el cliente. ¿Sí? Por último, esto de generar revoluciones, hizo un marchapón, es un hackathon interno. ¿Sí? Y con todo orgullo les voy a decir que nosotros en Argentina hicimos un equipo y estuvimos dentro de los 5 preseleccionados a nivel mundial, así que no tengo un video como nuestro amigo de Bolivia, pero le paso el chivo, como argentino. Así que, pero él hizo ese cambio cultural, o sea, puso a gente de March a pensar cómo tiene que ser la compañía. No tiene que bajar, tal vez tiene que subir el mensaje. ¿Bien? Bueno, este slide para mí es crítico. Si esto no se da, como decía Gaby, es tecnología y no es transformación. ¿Bien? Ok. Rápidamente, ¿qué es lo que ve March en términos de demanda y en términos de oferta? Definitivamente hay cambios en cómo, digamos, los riesgos en la economía empiezan a identificarse, en términos de que la propia economía cambia, el mundo cambia, el famoso ejemplo, no lo voy a repetir, pero cómo va a cambiar el seguro del auto cuando los autos dejen de ser propios y empiecen a ser de flotas, ¿sí? Porque el auto va a ser autónomo, entonces no lo vamos a necesitar tener. Bueno, todo ese tipo de ejemplos son una clara visión de esto. Definitivamente hay negocios hoy que son nativos digitales, con lo cual tienen un mindset totalmente distinto, y definitivamente también los consumidores, ¿sí? Son consumidores que ya tienen incorporado la experiencia tecnológica, la experiencia de cliente a través de servicios tecnológicos, y obviamente el mindset también en términos de ubicuidad y on demand. Bien, eso es del lado de la oferta, perdón, del lado de la demanda. Del lado de la oferta, también algunos conceptos que escuchamos en Florian. Hay inversión, hay dinero disponible para esto, y hay jugadores como los reaseguradores que hoy empiezan a pensar distinto y empiezan a entender que tienen que ser jugadores en la disrupción y en la creación de valor, y empiezan a generar otro tipo de labs y de colaboración con jugadores. Y por último, todo lo que tiene que ver con las Big Tech o las empresas de otro mundo, como pueden ser un Amazon, como puede ser un Google o cualquiera que ustedes tengan en mente, que empiezan a competir. Porque hoy la tecnología permite mucha más transparencia y mucha más velocidad en los cambios. ¿Bien? Vamos rápidamente a entender entonces cómo el negocio digital del risk management, que es básicamente el propio negocio como March se define, que es un administrador de riesgos, no es un broker, empieza a cambiar. Seguro dinámico y on demand, cambios en cómo monitoreamos y mitigamos los riesgos, nuevas herramientas para gestionar esos riesgos y una simplificación en lo que es el diseño de los seguros y obviamente con menor fricción, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las tecnologías hoy fundamentales que March está utilizando para sus desarrollos o está focalizando? Básicamente todo lo que es IoT, hay, como le decía antes, en términos de colaboración, March tiene en prueba algunos dispositivos, por ejemplo, wearables que en términos de seguridad laboral pueden medir el impacto de determinados movimientos en la salud del empleado y eso generar una mejora al final de la foto en los riesgos y en la salud y en la prevención. Esto, como dice el título, en definitiva lo que busca es que nosotros vayamos de un esquema reactivo a un esquema preventivo, y la tecnología eso lo está empezando a prevenir. Lo mismo que, por ejemplo, cuando ustedes utilizan IoT, por ejemplo, en un pozo, en un tanque petrolero,
y que ese tanque dispare una señal y levante un dron y el dron rápidamente vaya a medir el daño y determine que la inteligencia artificial determine qué acción hay que realizar. Eso impacta obviamente en un menor derrame, más control y más prevención. Entonces el mundo de IoT es enorme y telemática también es un ejemplo, pero es un foco hoy de desarrollo en March en lo que es tecnología. Blockchain lo mismo. Definitivamente son plataformas que van a todo lo que tiene que ver con documentación y todo lo que tiene que ver con validaciones, van a tener un impacto en este sentido. Y bueno, todo lo que es inteligencia artificial definitivamente va a permitir el desarrollo de nuevos productos y digamos, también modificar la relación entre el cliente y el propio negocio. A ver, perdón porque no voy a mencionar a Watson, pero el BBVA, por ejemplo, el año pasado, si no me equivoco, en abril del año pasado, anunció en España que empezaba todo el proceso de reemplazo de toda esa estructura de Customer Care por Amelia, que es un soft de inteligencia artificial de un competidor de ustedes. Pero eso es el mundo real, o sea, eso ya es una realidad y va llegando, ¿sí? Y esta es entonces otra tecnología en la cual March está poniendo mucho foco. Básicamente, para darles 3 ejemplos concretos y con esto termino, vamos a ir al primero, que es lo que es Proof of Insurance, que es básicamente una plataforma de certificados que está montada sobre blockchain y eso va a permitir que todos los clientes, obviamente, lamentablemente todo lo que voy a mostrar está en Estados Unidos primero y eso obviamente después generará un derrame en cascada al resto del mundo, digamos, pero inevitablemente todos estos casos se están desarrollando hoy allá, ¿no? Pero básicamente lo que va a lograr es que uno pueda disponer de los certificados de un contratista en tiempo real y que eso tenga una garantía de que es inalterable y que está vigente. Y cualquier impacto obviamente va a estar reflejado ahí. Bueno, hay una plataforma que se llama Blue, que es una plataforma básicamente dirigida al mundo de las empresas y que lo que busca es disponibilizar un mundo de analytics basado en lo que sería un modelo de riesgo, un mapa de riesgo del perfil de empresa. Por ejemplo, vamos a poner por ejemplo una telco. ¿Cuál sería el mapa de riesgo que March entiende que tiene que tener una telco en función de su experiencia y sus propios modelos? Y cómo está este cliente en particular en función de ese modelo de riesgo. Por supuesto, eso, como decía recién, en función también de mapas analíticos y de procesamiento de información. Y por último, una plataforma también orientada y basada sobre analytics, pero que también utiliza otras tecnologías como chatbots, etc. Y esta está orientada al otro segmento, es decir, al segmento más que nada masivo. Y lo que va a permitir acá básicamente es tener un broker digital donde tanto digamos, todo lo que es worksite marketing, que sería, digamos, la venta a empleados de clientes, se puede administrar por acá, la venta a contratistas de una empresa también, y la venta a clientes de esa empresa también se puede trabajar por aquí. Así que bueno, básicamente el objetivo era mostrarles cómo se genera el cambio en March, históricamente, digamos, qué es lo que dispara este cambio, cómo se estructura este cambio, y a partir de ahí qué tecnologías se están poniendo foco y qué nace como fruto de todo ese trabajo y de esas tecnologías. Así que bueno, después veremos dudas y preguntas. Bueno, buenas tardes. Primero que nada quiero hacer una denuncia porque Google no es el mejor en analítica. Por favor, saquemos ese mindset y no vendemos solamente servidores, por Dios. Hablemos después, por favor, de Watson y de IBM Cloud. Pero bueno, tenía una presentación cuando llegué
una presentación cuando habló Florian, una después de Juan y bueno, esta denuncia, ¿no? Pero bueno, básicamente mi presencia acá tiene que ver con plasmar un poco lo que la tecnología hace y hablamos de cambio cultural y de cambiar un poco ese mindset y eso que uno cree de cómo son las cosas, ¿no? Y en ese contexto les voy a contar la historia de esta chica, que soy yo, que cuando era pequeña quería ser actriz, luego se dio cuenta que quizás no tenía tanto talento, entonces se decidió por estudiar Derecho, soy abogada. De ahí también hago una aclaración, escuché antes sobre la participación de la gente madura versus la participación de la gente joven. En realidad yo creo que todo forma parte de un perfecto balance, no es solamente la gente joven ni solamente la gente que tiene experiencia. Creo que todos podemos sumar, cada uno desde nuestra parte. Y después de haberme recibido y haber trabajado y quemado varias pestañas, hace 10 años que trabajo en IBM, siempre pegada al área comercial. Ahora tengo la responsabilidad comercial para lo que es el segmento de seguros, retail y consumo masivo. Entonces, la historia de esta chica, que soy yo, habla de la transformación en sí misma. Todos somos resilientes y esa resiliencia hay que traspasarla hacia las compañías, que en definitiva terminan siendo parte de lo que son las personas que las componen. Cuando Gabriel, que fue rebautizado Daniel por un tiempo, me pidió participar, pensé qué presentar, ¿no? Porque estábamos hablando de la tecnología, de cómo impacta en la industria de seguros y de la innovación. Y coincido perfectamente que la innovación no es solo tecnología, porque aislada no funciona. Tiene que haber gente detrás que piense y que tenga voluntad, ganas, iniciativa y sea creativa. Y la tecnología en sí misma es básicamente un aliado. Podría ser el perfecto aliado si nos llaman a nosotros, ¿no? Pero bueno. Entonces, en este contexto, lo que yo pensé justamente es en dar esta vuelta de rosca cultural y empezar a pensar como si no trabajáramos en una aseguradora, qué queremos del servicio que brindamos, y siempre partiendo de algo que cuando estudiaba Derecho y tenía mucho contacto con litigios y siniestros y demás, el primer contacto del cliente es negativo, porque es a partir de una situación que es negativa. Entonces, ese no debería ser el único contacto que nosotros tengamos con nuestro cliente. Desde la parte de retail, hace muchos años que venimos trabajando con el consumidor 360, conocer el cliente, la visión global y demás. Y eso es parte de la transformación que desde la tecnología me parece que estamos impulsando para que ustedes encaren esta transformación, que muchos ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, en este baile con la innovación, en donde la tecnología puede ser un aliado, no solamente es la única pierna, ¿no?, para mover. Hace un par de semanas me tocó participar de un evento interno de IBM con clientes con foco en la industria de seguros. Entonces había una persona que era referente de la industria y nos decía: yo no sé cuál es el proyecto número 2, 3, 4 o 5 que deba encarar una empresa de seguros, pero sí estoy seguro de cuál es el primero. Y el primero tiene que ver con los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de tener un buen gobierno de datos, a partir de tener una data estructurada, curada, certera, es que podemos llegar a nuestros clientes con modelos de negocios también con la misma certeza, ¿no? Todos siempre escuchamos que los datos son poder, ¿no? Entonces, ¿son poder en sí mismos? No, son poder cuando generan algo en un tercero. En este contexto, nosotros desde IBM, acá nombraron un montón de nombres, de tecnologías, entre blockchain, inteligencia artificial, IoT, todo en definitiva parte de la información con la que es nutrida, ¿no? Y ahí está la base o la importancia de darle valor a un buen gobierno de datos para llegar a nuestro cliente bien estructurados. No les voy a contar sobre productos, sí les dije que somos IBM Cloud, por favor, esto lo voy a repetir, y que Google no es el mejor en Analytics.
pero sí les quiero mostrar cuál es la visión global en un video de cómo IBM piensa que la plataforma de seguros tiene que estar instrumentada en un ejemplo casi perfecto e idílico. Perdón que no está en español, pero yo creo que visualmente lo vamos a entender. Imagine doing business on a platform with the power to utilize data, bringing insurers closer to the people they serve. Introducing the IBM Insurance Platform, an industry-leading solution that brings cloud, core, and AI capabilities together for a new competitive edge for providers and a new era of empowerment for policyholders. This ecosystem makes your data more useful, opening the door to the creation of new markets. Share innovation, functionality, and service, working with third-party partners to anticipate the needs of each and every policyholder at the point of risk. The platform makes more possible. Serve better offers, improve accuracy, and enhance customer experience. Low cost of ownership means you can liberate your operations from legacy systems and start providing the coverage your customers really need, when they need it most. Your customers want intuitive experiences that deliver on your promises. When new capabilities become a reality, you can be ready to provide them. Provide peace of mind, protect your leading edge, and differentiate your business no matter what size. To make the future of insurance a reality now. More power for insurers to bring innovations to market for their customers. That's the IBM Insurance Platform. That's your competitive edge. Bueno, lo más importante que creo que tiene este video es quedarnos pensando en qué queremos mejorar, qué es lo que queremos hacer, cuál es el norte a donde queremos ir, que yo creo que la tecnología hoy no tiene techo. Y eso es lo más importante que nos tenemos que llevar, ¿no? Un aliado que nos puede posicionar, pero para crecer más de lo que ya somos. Así que muchas gracias, me pueden encontrar en LinkedIn y cualquier consulta más allá de este seminario estoy más que disponible. Gracias. Bueno, creo que no vamos a poder terminar jamás con las preguntas que tendríamos. Si tienen algunas, ya vayan preparando. Yo tengo una que en realidad me inspiró Florian, lo reforzó Juan y Flavia lo volvió a resumir y tiene que ver con un concepto con el que empezó Florian y decía que es difícil pensar que el futuro es una continuidad solamente del pasado y por eso es tan importante trabajar con los datos y cambiar el mindset. Y escuché hace poco tiempo que lo que más está cambiando es que están apareciendo cada vez más cisnes negros. Todos entendemos el concepto de cisne negro como aquella cosa improbable que finalmente pasa, ¿sí? Las Torres Gemelas es un típico caso de algo que no podía pasar y sin embargo sucedió. ¿Pero qué es un cisne negro? Algo que cuando sucede todo el mundo dice, ah, era obvio, claro que podía pasar. Y esto tiene que ver con el tema de la inducción, que construimos nuestro conocimiento a base del pasado. ¿Cómo crees, Florian, que las compañías tradicionales, las que tienen esa inercia tan instalada, están reaccionando a toda esta propuesta que vos les estás haciendo de empezar a pensar de modo proactivo, de empezar a pensar en los datos, de empezar a pensar en los cambios y de cambiar sus viejas estructuras? Exacto. Muy bien, buena pregunta. Otra vez, es una cuestión más de management, de liderazgo, cómo te comportas frente al cambio. Mira, el cambio es un hecho. Pero yo creo que cuando quieres liderar cambio, el punto de partida es tú tienes que saber lo que tiene que quedarse. Solamente a partir de eso puedes cambiar. You have to know what must stay in order to change. Yo creo que es muy importante y en términos de liderar una compañía de seguros o
seguros. Eso significa, tenemos algunos principios, ¿no?, de suscripción, sobre todo controlar la acumulación de riesgos, tarificar bien, limitar, estructurar bien, alineamiento de intereses. Esos son principios, eso no puede cambiar, eso tiene que quedarse. Y cuando tienes eso, ahí sí puedes enfrentar los cambios. ¿Cómo hacer eso? En suscripción, y otra vez, yo creo que no es buena idea ir solo, es número uno, tener socios, pero socios por allá de una renovación de un contrato de reaseguro a 1 de julio, ¿no? Es una colaboración estratégica, a dónde quiero ir. Y eso no solamente es seguro y reaseguro y corredores, es compañía tecnológica, es una universidad, es muchas cosas, es el ecosistema. Tener la actitud de saber si yo tengo que cambiar, porque si no, mis resultados, mi crecimiento se va a diferenciar del resto, ¿verdad? Me voy a quedar atrás. Entonces, yo creo que es importante ser proactivo, de buscarse socios. Y yo creo que las compañías de seguros tradicionales tienen un montón a ofrecer. ¿Sabes? No solamente son los multinacionales. Si yo veo la fuerza de un canal de distribución de una compañía pequeña en el interior de Argentina, ¿sabes? Es un valor. Y mismo es un valor para mí, como reasegurador también, ¿no?, para aprovecharlo. Pero también es algo donde podemos colaborar, es valor por valor. Entonces yo diría, es eso, no tratar de ir solo o decir, o cerrar los ojos, eso no es muy buena idea. Pero realmente priorizar las cosas, porque no se olvides, en todos esos cambios estructurales lo enfrentamos en un ciclo bajo. Y eso significa después de 6 años mercado blando, de tarifas cayendo, de presión sobre los balances, tenemos que enfrentar ese cambio estructural. Eso es muy difícil. Hay muy poco margen de error. Por una decisión equivocada necesitamos 10 muy buenas, ¿no?, para balancearlos. Entonces yo creo que mi mensaje sería eso: déjenos colaborar muy por allá de nuestro negocio tradicional y de una manera muchísimo más a largo plazo, muchísimo más estratégica, también en términos no solamente de tecnología, pero qué skill sets, ¿no?, o sea, qué tipo de conocimiento necesitamos en el futuro. Yo creo que esto es importante, pensar ciclo, sí, negociar los contratos, pero pensar estructura también. Creo que son esas dos cosas. Muchas gracias. Y fíjense una cosa, resumiste en 2 conceptos que tienen cada uno más de 2000 años. En principio, un concepto griego que decía, conócete a ti mismo, ¿sí? Y el segundo concepto, respecto de saber cuáles son tus valores. Y después dijiste un concepto bíblico, que decía, no es bueno que el hombre esté solo. Necesitamos socios. Fíjense, cuánta sabiduría y cuánto futuro en 2 conceptos que tienen más de 2000 años, y hoy vino Florian a recordárnoslo. El hombre, bueno, ahí ya estamos en Adler y Karl Marx y un montón de otras cosas, pero lo dejamos para otro día. Pregunta para Juan, que no puedo no hacerte hoy. ¿Cuál es el futuro de la intermediación? Qué buena pregunta. Sí, mañana volvemos y te traigo la respuesta. No. A ver, yo creo que definitivamente hay un concepto que me parece que es importante, que es hablar de tiempos, antes que nada. Los cambios siempre, son inevitables, ¿sí? Y yo siempre pongo como ejemplo la industria del turismo. La industria del turismo en un momento estaba llena de agencias de turismo y funcionaba así. Y la gente, cuando quería viajar, tenía su agencia, su conocido, y bueno, se sentaba con esa persona, planificaba su viaje, etc. Hoy, obviamente, todos sabemos que ese mundo es distinto, donde muchísima gente entra a Booking o a... no vamos a sponsorar a nadie en particular, pero a cualquier OTA, y encuentra y planifica su viaje y contrata todo por ahí, y ahí ya le venden la asistencia al viajero, si es una persona previsora.
contrata los vuelos, todo, ¿ok? Con lo cual el concepto de agencia de turismo, uno podría decir desapareció, y no desapareció. Lo que pasa es que de alguna manera se reconvirtió. Algunos murieron, quedaron en el camino, esa es la verdad. Pero otros tal vez supieron, ¿sí?, transformarse, supieron entender cómo llegar a ese público, y algunos, bueno, tendrán la suerte de que no se adaptaron, pero tienen un nicho, ¿ok? Yo creo que de alguna manera la intermediación en el mundo del seguro va a transitar ese mismo carril. Habrá nichos donde tal vez la tecnología entre más fuerte, habrá segmentos donde entre más fuerte, más rápido, habrá otros segmentos donde tomarán definitivamente más tiempo. A ver, si hablamos del productor en particular, para poner el nombre y apellido, yo definitivamente creo que el productor tiene que definitivamente encarar un proceso de transformación digital, no me cabe duda, pero eso significa, de nuevo, vuelvo a lo que tuvo que hacer Marsh. Y creo que si lo tuvo que hacer Marsh es un buen ejemplo para cualquiera. Primero la cabeza, primero la cultura, y entender que hay consumidores que pueden seguir consumiendo como consumían antes, pero hay muchos que ya van a estar cambiando sus hábitos, y ya están cambiando sus hábitos. Y más allá de los hábitos, está cambiando el mundo. Ya vuelvo al ejemplo clásico, Gaby, de la propiedad del auto, porque eso es algo que es muy tangible. ¿Qué va a hacer toda la gente que vende el seguro del auto cuando el auto no sea lo que es hoy? Donde nadie, como ya está pasando, los segmentos de gente de determinada edad, más jóvenes, ya no quieren el auto, ya no valoran la propiedad del auto como lo valora la gente de determinada edad para arriba. Entonces, todos esos cambios se dan. Lo que pasa es que esto es como el cuento, y con esto termino para no explayarme más, pero esto es como el cuento de la rana y el agua caliente. Si miramos la foto dentro de un tiempo, y bueno, va a haber gente que quedó sacudida por los hechos. Ahora, si de a poco se va haciendo el cambio, se va a ir acompañando la transformación. Esa es mi opinión. Wow, políticamente muy correcto. Vamos a hacer una pregunta a Flavia que me gustaría que conteste. Prepárate con el micrófono, la pregunta es sencilla. Escuchamos muchas tecnologías hoy. Hablamos de realidad aumentada, hablamos de data science, hablamos de Internet de las cosas, hablamos de telemática, hablamos de lo que quieras, de machine learning, ¿cuáles son, si tuvieras que decirnos hoy, creo que sos la más joven de la sala, quitándote a vos, con lo cual vamos a hacer uso de tu juventud, ¿cuáles son las 3 tecnologías que vos crees a las que les tendríamos que prestar mucha atención? Me gustó lo de joven, con eso limpiaste lo de Google. Sí. Bueno, no. Fuimos al mismo jardín. Bueno, no, a ver, como tecnologías, no, yo hablé de los datos y los datos asociados a múltiples tecnologías que los incrementan, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es una de ellas. Hoy por hoy vemos muchos chatbots funcionando, iniciando con cosas muy sencillas, teniendo al cliente siempre como foco y central, pero no nos quedemos con que solamente vamos a aplicar un chatbot para atender una llamada en un call center. Podemos generar nuevos negocios, podemos vender, podemos determinar un siniestro, podemos determinar el nivel de daño, podemos determinar la indemnización que se le va a aplicar a eso, podemos avanzar en el negocio. A eso me refería cuando decía no tiene techo, ¿no? O sea, hablamos de grandes conceptos que se van transformando en pequeños productos y servicios a disposición del negocio. Entonces, blockchain puede ser otra de las tecnologías asociada a la prevención del fraude, por ejemplo. Cuando hablábamos de ecosistemas, de poder generar comunidades y que entre ustedes también sean colaborativos, es importante para poder generar procesos de prevención de fraude, que la verdad que es uno de los problemas más serios con los que se enfrentan o nos enfrentamos, porque hoy soy de seguros, en el día a día, ¿no?
Y yo no le sacaría el foco a lo que es los datos en sí mismo al gobierno y poner siempre al cliente en el centro de nuestra atención. Y bajo el entendimiento de lo que mencionaba antes, de que la relación con nuestro cliente nace de una situación traumática. Entonces no puede ser nunca esa relación el único punto de contacto. Tenemos la tecnología para permitirnos acceder a él proactivamente, conociéndolo más allá de cuál es el servicio que tiene contratado con nosotros. Entonces poder generar modelos predictivos en cuanto a llegar comercialmente hacia sus gustos, sus preferencias, qué es lo que hace, lo que no hace, si tiene hijos, si no tiene, si está casado. Entonces usemos la tecnología para eso, ¿no? Entonces mencionamos Data Science, gobierno de datos, Internet de las cosas también, no lo vamos a dejar afuera, pero pensemos en grande, ¿no? O sea, esa es mi recomendación. Comercial, dije 3, vendió 7. Sí. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Bueno, entonces agradecerles a todos más que nada por lo que dijimos al principio cuando hablamos de Bolivia. Los que estamos acá nos gusta mucho esto y todos los que estamos apasionados por lo que hacemos y quienes estamos un jueves aquí a las 7 de la tarde claramente lo estamos también, somos los que podemos gestar el cambio y la transformación. Probablemente el año que viene, cuando volvamos a encontrarnos, o en 2 años, esto es bianual, estemos pudiendo contar no qué queremos hacer, sino qué empezamos a hacer y en qué estamos cambiando para volver a poner nuevamente al cliente en el centro como la razón de nuestras empresas y de nuestros esfuerzos. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes.